Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Paz, fecha establecida por la ONU como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación por 24 horas de una no violencia y un alto el fuego. A pesar de los esfuerzos mundiales, cada día son más los conflictos en el globo. Vamos a analizarlo con Eric Fajardo. Él es profesor e investigador universitario, especialista en análisis de conflicto. Gracias, Eric, por estar con nosotros en Directo América de Francia 24. Muy buena mañana. Le pregunto, en este mundo tan convulso, muchos conflictos internacionales activos en este momento, ¿qué se necesita realmente para lograr esta paz mundial que desde muchísimo tiempo pues se está pidiendo? ¿Es imposible? ¿Es una utopía pues lograr esta paz mundial? Bien, al parecer con la globalidad y la declaración en el 81 de este Día Internacional de la Paz, se había logrado concertar un ideal de vivir en una armonía y en un balance, llamémosle así, geopolítico importante en el planeta. Sin embargo, lejos de fortalecerse la idea del convencionalismo, el multilateralismo como la base de este acuerdo de naciones para la paz, se ha ido debilitando en las últimas décadas. Hoy día diría yo que la paz como ideal, al menos como ideal de un convencionalismo, de la convicción y el compromiso de los estados de ser parte de una sociedad de naciones y de una estructura de regulación de preceptos internacionales y principios internacionales de derecho, se está disolviendo, se está, digámoslo así, haciendo melting en la realidad política que más bien nos muestra una re-radicalización de los estados, una generación de nuevo de bloques de poder antagónicos y con ello, por supuesto, lo que en los 60s y 70s se conocía como una nueva guerra fría, un distanciamiento posicional de visiones doctrinales completamente desencontradas, y esas visiones además tienen un efecto, una secuencia de debilitamiento de este multilateralismo, de esta posibilidad de una conversación y de una voluntad de los estados de rendirse o de entregarse a la posibilidad de ser regentados de alguna manera, fiscalizados y, por supuesto, enforzados a cumplir con los preceptos de paz desde estructuras multinacionales o multiconvencionales. Eric, ante todo esto, ¿cómo quedan organismos internacionales como por ejemplo Naciones Unidas, que precisamente en este momento pues se lleva a cabo la asamblea número 77 con los discursos de líderes mundiales y los jefes de Estado? ¿Serían estos organismos cada vez más obsoletos? ¿Qué tienen que hacer para que realmente pues funcionen todo lo que se habla y realmente llegar a acuerdos que tengan propiedad, ¿no? Y pues la disposición de poder solventar estos conflictos? Bien, si usted observa en el estudio del discurso nada más, en el análisis del discurso de Gutiérrez en la actualidad, yendo hacia Ban Ki-moon y un poco más hacia atrás a los grandes líderes de esto que se llamó la Sociedad de Naciones o el multilateralismo, va a ver que ha habido un declinar permanente y sostenido del liderazgo de estos individuos, de la capacidad de quienes están a cargo de las instituciones convencionales o supraestatales de poder tener autoridad. Autoridad moral primero. Pienso que ha habido un importante desgaste de la OEA en el periodo en el cual emergieron todas aquellas denuncias, usted recordará, sobre su participación en este negocio con Irak en los 90s, era prácticamente una transacción para permitirles tener ventajas en torno a un acuerdo de acceso a los recursos a cambio de gas. Otro eje de desgaste importante fue el surgimiento de estas visiones encontradas y del reemerger de los totalitarismos. Ha habido una fuerte tendencia a debilitar estos organismos, y eso se ha testificado, para mi entender, en estos últimos días en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una especie de desencuentro de discursos monológicos, diría yo, una torre de Babel. Cada uno tiene una narrativa completamente distante de una percepción general, de una percepción, digámoslo así, compartida sobre el estado de situación de las relaciones internacionales. He escuchado al presidente Boric. Él no entiende como una derrota o como un fracaso, ni siquiera como un traspié el resultado del
referéndum, hay una especie de embriaguez retórica de otros líderes. De igual manera, en su alocución ayer, el presidente de Bolivia decía con bastante claridad que para él el sistema de justicia que 5 organismos internacionales han observado en ese país era completamente independiente. Por su lado, el presidente Nayib Bukele de El Salvador, con convencimiento real, decía que él estaba dirigiendo un país que él lo había transformado en el más seguro del continente. Conclusión, cada uno de ellos tiene una narrativa, yo diría, dicotómica, absolutamente autista y desprendida de lo que es una lectura general del estado de situación. La paz en esta perspectiva, la paz en este escenario es simple y sencillamente improbable. Eric, vamos a volver al conflicto internacional del momento, donde por supuesto también todos los líderes mundiales han dicho algún comentario sobre, por supuesto, la guerra en Ucrania. Porque precisamente hoy, en el Día Internacional de la Paz o para la paz, para buscar una paz estable y duradera en todo el mundo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una movilización de 300.000 reservistas para ir a luchar a los territorios ucranianos. ¿Qué lectura también le merece este anuncio del presidente Vladimir Putin y hacia dónde estamos en este conflicto ucraniano que parece no tener fin? Bien, desde el año 81, esta es la fecha en la que supuestamente se hace un alto al fuego de 24 horas simbólico, no solamente como una muestra del compromiso de los estados por la paz como objetivo final en las relaciones entre todos ellos, sino además como una muestra de respeto por la autoridad de este convencionalismo del que estamos hablando, de este multilateralismo. Lo de Putin es para mí una señal clara, es un síntoma claro de cuán poco ya interesa el estar de acuerdo en el marco de una sociedad de naciones, de una asamblea general, y cuán poca autoridad ya le queda a estos elementos de carácter convencional o transnacional que intentan ajustar, fiscalizar, observar, en ocasiones también enforzar el derecho internacional. No hay ningún tipo de autoridad ya, no hay autoridad moral, pero tampoco autoridad coercitiva que te haga pensar que es posible que los estados, específicamente aquellos que tienen la tendencia al autoritarismo y a desmarcarse de los derechos humanos, de las libertades civiles y de todo aquello que compone la Carta Interamericana o los acuerdos internacionales de respeto a principios básicos de democracia internacional, vayan a respetar esos acuerdos. Es lamentable, pero como tú bien lo señalas, es también una muestra, una evidencia del estado de deterioro de la idea del convencionalismo y de la paz como objetivo de este convencionalismo. Muy rápidamente, Eric, ya para finalizar, 30 segunditos, la amenaza nuclear, el presidente Putin también lo volvió a poner sobre la mesa. Definitivamente es una amenaza creciente y no solo del lado de Sí. Rusia. Me preocupa muchísimo también la idea del acuerdo nuclear de los Estados Unidos con Irán. Hay sin duda un alejarse, un distanciamiento de los bloques de poder en el mundo y en este soliloquio de cada uno, en este Sí. monólogo de cada uno, por supuesto, la amenaza incipiente es la amenaza nuclear. Es una cosa que nos tiene preocupados a todos.